Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos y todas. Tenga un cordial saludo de parte de Empresas Integradoras. Empresas Integradoras es una iniciativa que la promueven cuatro organizaciones: EADF, la organiza CEDRO, la CONFIEC y también el ACNUR. En esta oportunidad tenemos a Rommel Andrade, coach de la consultora Dynamo Perú, quien va a estar a cargo de este taller de inclusión laboral. Bueno, muchísimas gracias, Rommel. Te damos la bienvenida. Este es el segundo taller que Dynamo va a estar este mes dando. Posteriormente, todos los jueves, a partir de las 4, de 4 a 5, tenemos talleres de inclusión laboral para fortalecer las buenas prácticas, ¿no?, en las organizaciones, tanto en la micro, pequeña, mediana y grande empresa. Entonces, Rommel, te cedo la palabra y iniciamos este taller. Algo importante que les quiero decir también es que vamos a contar con certificación una vez concluido el taller, ¿no? Así que, por favor, los correos electrónicos van a ser el medio por el cual van a recibir su constancia de participación. Muchas gracias, buenas tardes, damos inicio. Bienvenido, Romel. Muchas Muy bien, gracias. Alberto. Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Como bien dice Alberto, soy Romel Andrade, soy facilitador y coach, fundador de Dynamo Consultores, que es una empresa, una consultora que se dedica a ayudar a organizaciones, a personas a poder encontrar su máximo potencial a través de habilidades y competencias que los ayuden a relacionarse mejor en el ámbito laboral, pero también en el ámbito personal, porque al final todo decanta en lo personal. Sin más, vamos a tocar un tema ahora que es muy interesante, muy interesante, que tiene que ver con empoderamiento. Es una palabra casi abstracta, la gente la utiliza mucho, pero ¿qué cosa es el empoderamiento? Y más importante aún, ¿para qué sirve el empoderamiento? ¿Y cómo yo llego a empoderar? Yo quisiera que esta fuera una conversación más que una charla. Obviamente voy a hablar más yo. Sin embargo, van a tener la opción de poder participar y poder intervenir en el momento que ustedes deseen, levantando la mano aquí en el chat, a través del chat también, o pueden abrir sus micros, les van a dar la opción de abrir sus micros y poder conversar. Quisiera escucharlos, quisiera saber sus opiniones, también experiencias, porque de eso también nos nutrimos todos. Entonces, sin más, voy a compartir la presentación y vamos a poder ver cuáles son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Primero, autoliderazgo. ¿Qué significa tener liderazgo propio? Porque para poder liderar un equipo, un grupo de personas, pues primero tenemos que aprender a liderar nosotros. Y tiene mucho que ver, lo van a ver más adelante, con el autoconocimiento. ¿Con cuánto me conozco yo? Eh, ¿Cuánto me automotivo? Si es que puedo automotivarme. ¿Cómo está mi autoestima, por ejemplo? Pero son puntos que vamos a ver más adelante. El empoderamiento tiene una estrecha relación con la gestión emocional también. Y eso no significa reprimir emociones, significa gestionarlas, pero para gestionarlas también tenemos que conocerlas. Toda la charla gira en torno de el autoconocimiento para poder empoderarnos. El título de esta charla es Empoderamiento de las mujeres y jóvenes en el ámbito laboral. La tercera parte nos toca hablar de la marca personal y el propósito. Sin propósito no sabemos qué rumbo tenemos. Simplemente seguimos trabajando, seguimos andando hacia adelante. Sin embargo, el propósito te da esa motivación, esa fuerza de voluntad, esa disciplina para poder conseguir tus objetivos. Y la marca personal es lo que va a determinar tu ser, tu esencia, ese plus, ese valor agregado que tú das, eso que te diferencia entre el resto de personas. Y es muy importante en el ámbito laboral, sabiendo que algunos sectores de la sociedad tienen cosas en contra todavía. Lamentablemente, hasta el día de hoy, pues hay un camino de costa arriba que siguen algunas personas. Y por último, vamos a ver los retos que tiene recursos humanos y también con nosotros como sociedad para poder paliar estos obstáculos, todo esto que nos detiene o nos frena para poder empoderarnos en el ámbito laboral, sobre todo a las mujeres y jóvenes. Entonces, vamos a empezar con la parte del autoliderazgo. Aquí vamos a tocar las 5 A's del autoliderazgo, que tiene que ver con autoconocimiento, cuánto yo me conozco, la automotivación,
si es que existe esa palabra, si es que se puede hacer, si es que me puedo yo automotivar solo o sola. Autoestima son palabras que al final todo el mundo repite, pero ¿sabemos realmente el significado? ¿O sabemos realmente si nosotros estamos automotivados, tenemos la autoestima alta, tenemos autonomía realmente y autogestión, que eso tiene que ver con lo emocional? Tú eres la persona más difícil que te tocará liderar, y es así. ¿Por qué? Porque es un reto de inicio conocerte, aceptarte, enfocarte en ti, trabajar estas partes que te toca trabajar para poder avanzar, para poder liderar a otros también. Entonces, ¿por qué es importante el autoliderazgo? Y acá quisiera escucharlos o quisiera leerlos. Yo puedo verlos aquí en el chat. Por favor, escriban qué cosa opinan, qué cosa piensan, qué es el autoliderazgo. Los leo, los escucho también, pueden levantar la mano. ¿Qué es para ustedes el autoliderazgo? Vamos a ver si alguien escribe por aquí. La idea es que compartan también, porque a veces tenemos la idea errada o algunas ideas que no se ajustan a la realidad. El autoliderazgo tiene que ver con controlar el control de tu vida. Ahora, más que control, gestión de tu vida. Más adelante vamos a ver que son pocas las cosas que podemos controlar en realidad. El autoliderazgo también tiene que ver con cómo tomamos las decisiones, dependiendo de los factores externos o de forma independiente, enfocándonos en nuestra superación, en el sentido de superación que tenemos. Tiene que ver con aumentar los logros y los objetivos, mantener el foco direccionado justamente en eso, en conseguir ese objetivo, en llegar al propósito que tenemos todos en la vida. Vamos a ver más adelante que el propósito se conforma de cuatro patas. Es como una mesa. Si una pata está coja o está corta o no tiene esa mesa, una pata, pues ahí vamos tambaleando por la vida, sin tener un propósito real. Y eso lo escuchamos o lo leemos bastante en las organizaciones, ¿no? El propósito de una organización o la cultura organizacional tiene que ver mucho con el propósito. ¿Para qué existe? No solamente el por qué, sino también el para qué. Y tiene que ver con el empoderamiento personal también. Acá tenemos un video que tiene que ver con el valor. ¿Cuánto crees que vales? No para las organizaciones, no para tu familia, no para el entorno, no para la sociedad, sino para ti. Y este es un extracto de una serie que se llama Merlín. Es de un profesor que dicta clases de filosofía, etcétera, a sus alumnos. Y acá hay una escena que creo que es buena compartir. Si no se escucha o no se ve, por favor me comentan. No sé. Mi padre piensa eso. No, no, no. A mí me importa lo que tú pienses. Sí, ya, pero ¿Pero qué? todavía no tengo edad para... Ya, yo qué sé. Vaya. Mira. ¿Qué es esto? Un billete, ¿Cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? Lo mismo, 50. Pues tú eres como este billete. Por mucho que te pisen o te machaquen, tú vales lo mismo. ¿Eh? Y yo creo que vales mucho. Eres un héroe griego, Joan. Por ti sacrificaría 10 bueyes y organizaría unos Juegos Olímpicos por toda la polis. Bien. Muy bien, ¿cuántas veces nos hemos sentido como ese billete? Que la vida nos levanta, los tumba, nos arruga, nos va maltratando, entre comillas. Pero el tema también es la visión que tenemos de lo que nos pasa. Y eso implica también tomar parte de responsabilidad de lo que nos sucede. Pero para hacerlo es necesario el autoconocimiento, que es esa capacidad de reconocer, identificar nuestros propios pensamientos y emociones. Y más adelante van a ver que las emociones y los pensamientos están estrechamente ligados. Porque la emoción es un evento que pasa de improviso, pasa en cualquier momento. Puede pasar
Si estás contento y pasas a triste, o si estás triste, puedes pasar a alegría, etcétera. La emoción viene así sin avisar. Pero ¿a dónde llega? Al pensamiento. Y la reacción que tienen las personas, mucho depende de la experiencia que hayan tenido. Si yo paso por una calle y hay un perro, no pasa nada, yo paso de frente, no tengo miedo. Posiblemente una persona que haya sido mordida por ese perro tenga miedo y cruce la pista, se vaya a la otra vereda, bordea al perro. Cada reacción está ligada al pensamiento. El pensamiento está ligado a la emoción. Por eso es importante autoconocernos, sobre todo para saber cuáles son nuestras fortalezas, estas debilidades que tenemos que trabajar para poder superarnos día a día. Y esas limitaciones también. Y si esas limitaciones son realmente, existen, y son reales, porque también tenemos creencias limitantes. Como verán, este tema de empoderamiento tiene para rato, una hora va a quedar chica. Estoy seguro que después, si ustedes se interesan en el tema, van a poder seguir indagando, investigando. Pero hay creencias también que nos limitan a poder enfrentar diferentes situaciones y son implantadas en nosotros de chicos. El tema es trabajarlas, pero para eso tenemos que identificarlas. Es igual que las emociones. Para gestionar las emociones, tenemos que identificarlas. Si no, no podemos gestionar nada. Entonces, el autoconocimiento tiene que ver con eso, con las fortalezas, debilidades, limitaciones y conocerlas, reconocer. Y aquí una pregunta que te dejo para que puedas hacértela. ¿Cómo me veo a mí mismo o a mí misma? Mírate al espejo, ¿cómo te ves? ¿Te ves que has conseguido cosas? ¿Ves que eres una persona alegre? ¿Ves que eres una persona decidida a hacer lo que tiene que hacer para conseguir, para llegar a su propósito? ¿Te ves como guerrera, como guerrero, como innovador? Puedes escribir en el chat si gusta. ¿Te ves como maestra, como maestro, como ganadora, como independiente, espíritu libre? Hay un montón de etiquetas que nos podemos poner, un montón de arquetipos que podemos poner. Resolutivo, líder, atrevida, atrevido, creador, creativo, creativa, generosa. Lo importante es identificar cómo te ves, porque ese es un valor también. Y ese es un valor agregado. Eso es lo que te diferencia a ti. Y vas a ver que estás realmente conectado, directamente conectado con la marca personal. Entonces, ¿cómo te ves? Como líder, dice Elías. Muy bien, excelente. El autoliderazgo implica gestionarte primero a ti y luego saber cómo gestionar al resto de la gente. Gestionar equipos, un grupo de personas, gestionar liderar de repente tu casa, tu familia. ¿Cuántas veces mujeres se ven obligadas a liderar la casa con los hijos y enfrentan la vida ellos solos? Eh, es importante por eso conocerse, para saber no solamente las limitaciones, sino esas creencias que te limitan, para poder enfrentar todo. Muy bien, Elías, muchas gracias por compartir. Otra A del autoliderazgo es la autoestima. Es al final la valoración, percepción o juicio, que aquí, escuchen bien, puede ser positivo o puede ser negativo, que tenemos en nosotros mismos. Ahora, esto tiene que ver con la propia aceptación, con el autorrespeto, el autocuidado. Te hago esta pregunta: ¿qué valoras de ti? ¿Realmente te respetas? ¿Realmente te cuidas? ¿Te estás respetando en función a las relaciones de repente que tienes en tu entorno? ¿Te cuidas? Mira, eso va desde la calidad de sueño que tienes, desde cómo te alimentas, desde cómo te relacionas con las personas. El autocuidado tiene que ver con la autoestima. Está directamente relacionado. Ahora, ¿cómo sé que tengo una alta autoestima? ¿O cómo va mi autoestima? Y acá tienes algunas señales. Por ejemplo, confianza en ti misma o en ti mismo. ¿Cuánta confianza tienes a la hora de, por ejemplo, pararte delante de la gente y hablar? Aquellas personas que están buscando trabajo, por ejemplo, ¿cuánta confianza tienes en ti para sentarte delante del entrevistador y hablar de ti? ¿Cuánta confianza tienes? Y eso se nota en el lenguaje corporal. Se nota en la voz, se nota en la mirada, se nota en cómo te desenvuelves delante de la gente, se nota cuando opinas, cuando no te callas, cuando dices lo que tienes que decir en el momento preciso. Es una buena señal, ¿no? Confianza en ti mismo. La aceptación personal también tiene que ver con la autoestima. La capacidad de decir no. ¿A cuántos de aquí nos cuesta, o a cuántas personas les cuesta decir que no? ¿Se han preguntado por qué les cuesta tanto?
aquellas personas que les cuesta, ¿no? Yo conozco personas que de frente te dicen que no y punto. Pero hay personas, si ustedes de repente conocen, que les cuesta mucho decir que no, demasiado decir que no. Y hay que ver por qué. Hay algo ahí que te está frenando. Y tiene que ver a veces con el hecho de caerle bien a todo el mundo o la necesidad de ser aceptado o aceptada. Tiene que ver con la autoestima. Capacidad de manejar las críticas. Ojo, acá no estamos diciendo que tienes que aceptar todas las críticas y quedarte callada o quedarte callado, no. Esto significa poder detectar si una crítica puede ser constructiva y utilizarla a tu favor. Pero si la persona que está a tu lado o tu entorno te critica constantemente, de repente, pues toca pensar que ese no es tu entorno o que ese entorno no te conviene. Relaciones saludables, lo que ahora llaman relaciones tóxicas, por ejemplo, ¿no? Y no tiene que ver necesariamente con una relación de pareja, puede ser una relación con un familiar. Yo hago coaching personal, coaching ejecutivo, ontológico, hago sesiones de coaching y hay personas que llegan a la conclusión de que tienen que alejarse un poco a veces de algún miembro de la familia. Por más que él lo quiera o la quiera, pues se genera una relación tóxica y eso mella la autoestima de la persona. Hablando de aceptación personal, hay una CEO de un banco muy importante en Chile que se llama Soledad Obando. Le recomiendo mucho la charla TED que ella dicta o que ella da. Y ella habla de un caso muy especial porque ella es asesora también, consejera de diferentes personas, sobre todo de mujeres. Es una mujer bastante empoderada. Es muy interesante escucharla. Pero ella iba de banco en banco, de agencia en agencia, asesorando, aconsejando. Y ella cuenta en su charla que la mayoría de mujeres le decía, enséñame a no sonreír tanto. Interesante, eso te engancha con la charla. Y ella explicaba por qué. Porque dice que las mujeres tenían esa percepción de que cuando sonreían mucho delante de los varones, de los hombres, ellos empezaban a pensar otra cosa. Entonces ellas se limitaban o se reprimían en su esencia. Y hablaba sobre lo increíble que puede ser, que esa sea una necesidad hoy en día, en la actualidad. No estamos hablando del 1900 y pico, estamos hablando de 2023, 2024, que las mujeres tengan la necesidad de aprender a no sonreír tanto. Es increíble. Y es algo que tenemos que trabajar todos, que tenemos que involucrarnos todos como sociedad, como comunidad, porque hay todavía diferentes sectores eh, muy machistas, demasiado machistas, que sí, ven una señal así, para ellos señal, y piensan, ah, acá puede pasar algo, puedo, no sé, eh, avanzar en una relación con esta persona, o puedo decir algo que al final puede sonar inapropiado. Les recomiendo esa charla, es muy interesante, y ella asesoraba a estas personas, a estas chicas, y al final llegaban a la conclusión que no tenían por qué cambiar eso. Posiblemente tenían que cambiar el lugar o el entorno donde estaban, porque lamentablemente a veces no podemos hacer eso, no podemos cambiar a las personas, pero sí podemos cambiar nuestro entorno. Y el empoderamiento tiene que ver con eso, no solamente con cuánto me conozco, cuánta confianza tengo en mí, sino también llegar al punto tal que yo puedo decidir dónde trabajar. Yo decido dónde estar. Es importante eso, el empoderamiento te ayuda para eso. Pero primero tienes que autoconocerte, tienes que autoliderarte, tienes que manejar o gestionar muy bien tus emociones, tienes que reconocer bien tu marca personal. Otra A del autoliderazgo es la autonomía, que básicamente es cómo tomo yo mis decisiones, en función al resto, en función al entorno, o por mí mismo o por mí misma. Ahora, al tomar decisiones sabemos que se asume una responsabilidad de nuestras propias acciones. Y eso es empoderamiento, yo asumo la responsabilidad. No hablamos de culpa, ojo, no hablamos de víctimas, responsables, no, ese es otro tema. Hablamos de la responsabilidad de nuestras propias decisiones. Y para eso tengo que conocerme muy bien, para saber hasta dónde puedo llegar. Ahora, ¿qué señales tengo yo de que tengo autonomía? Pues tomo mis decisiones, voy hacia adelante, tomo las decisiones que tengo que tomar por mi bienestar, por mejorar. Asumo responsabilidad, por supuesto, tomo la iniciativa de hacer algo, voy hacia adelante. Yo asesoro bastantes también emprendedores y emprendedoras y más en mi cartera de clientes tengo emprendedoras, mujeres luchadoras, que tienen bastante coraje
y que emprenden y que día a día se ganan el pan para mantener a su familia. Y poco a poco las veo cómo van ascendiendo, cómo van superándose, cómo su negocio va creciendo. ¿Por qué? Porque toman esa iniciativa. No depender de nadie ni de nada más que de ellas mismas. Esto es importantísimo para el empoderamiento. Autoconfianza, una persona que tiene autoconfianza y se adaptan a las circunstancias. Ojo, este punto es importante, autodisciplina. A veces pensamos que la motivación no es todo. Sin embargo, la disciplina o la autodisciplina es a veces más importante que la motivación. Algún día te habrás levantado desmotivada, sin ganas de hacer nada, y ese día no te quedaste echada en tu cama. Igual tenías que levantarte. Y eso se llama disciplina. Hacer lo que tienes que hacer, a pesar de no querer hacerlo o no tener ganas de hacerlo. Está muy ligado a la fuerza de voluntad. Como ven, el empoderamiento tiene un montón de aristas y un montón de temas que desarrollar. Otra A del autoliderazgo es la autogestión, que es esa capacidad de regular las emociones. Ojo, esto tiene que ver con conducta. Pasa una emoción, llega el pensamiento o el cerebro, ¿qué es lo que hace? Manda una señal al cuerpo y se produce una reacción. Depende de la experiencia que yo tenga, voy a reaccionar bien o reacciono mal. No hay emociones positivas ni negativas, solamente hay conductas positivas o negativas. Ahora, pregúntate cómo está tu gestión emocional. Ojo, no significa reprimir emociones, no significa que tengo que ocultar las emociones, significa que tengo que reconocerlas, conocerlas para poder gestionar. Y la última es la automotivación, que es también importante, que es influir en tu estado de ánimo sin tener que depender del resto o del entorno. Ahora tiene que ver con voluntad, iniciativa, compromiso con tu propósito o con tus objetivos, optimismo, orientación al logro. Acá entra también el plan de acción, seguir tu plan de acción, tener estrategias. Pero ¿cómo sé si estoy motivada? ¿Cómo sé si estoy motivado? Por ejemplo, tengo metas claras y alcanzables. Y esto lo trabajamos mucho en coaching, por ejemplo. Aterrizar todas las metas para empezar a determinar tareas que podemos seguir día a día, semana a semana. Eso también tiene que ver con la disciplina. Pero lo primero que tenemos que hacer es aterrizar las metas. Esta meta, esto que quiero conseguir, ¿es alcanzable? ¿Se puede hacer realidad? ¿En serio? Si se puede, excelente, voy hacia adelante. Encontrar tu por qué haces lo que haces. Luego, encuentras el para qué, que tiene que ver con tu plan de acción. El por qué es una pregunta importante, pero el para qué yo considero que es más importante todavía porque tiene que ver con el futuro. ¿Dónde te ves de aquí a un año? ¿Dónde te ves de aquí 5 años? ¿Para qué haces lo que haces? El por qué puede ser porque quiero, no sé, darle una buena educación a mis hijos, una buena vivienda, etcétera. Pero ¿para qué lo haces? Tiene que ver con visión a futuro. Y para eso se crean planes de acción. Celebra tus logros. Esto es importantísimo. Así piensas que son pequeños, ínfimos, celebra tus logros. Un logro puede ser, no sé, completar una dieta estricta por alguna enfermedad en una semana. Un logro puede ser terminar un curso, por ejemplo. Eh, Tenemos tantos logros en el día a día y no los vemos. A veces pasan desapercibidos y no los celebras. Tiene que ver con tu autoestima también. Rodéate de buenas personas. Esto es importante, porque aquí, seamos claros, si son 5 en el grupo y 4 son chismosos, pues probablemente tú seas el quinto chismoso. Así que por ahí dicen que tú eres el promedio de las 5 personas con las cuales más te relacionas. Y es así, es así. Entonces, esta charla es para que tomes conciencia, para que empieces a ver alrededor quién me rodea, quiénes me rodean, cómo son los que me rodean. Están constantemente en forma negativa, hablando, criticando, están bajoneados todos, están deprimidos todos, están, no sé, decepcionados de la vida todos. Pues yo me voy a sentir igual, porque se contagian. Es importante rodearte de buenas personas. Este es un hábito saludable y vamos a ver más adelante también. Tiene que ver también con la gestión emocional. Si todo el rato estoy en un trabajo, por ejemplo, en un centro laboral, en una organización, donde la gente está mal gestada, está molesta, está angustiada constantemente, estresada, pues yo no voy a ser la excepción. Va a ser así. Por más que llegue nuevo, tengo una semana, etcétera, a la semana, a 2 semanas me voy a contagiar de todo eso. Es importante rodearte de buenas personas.
y busca apoyo. Cuando tú reconoces algo que tienes que sanar, que tienes que curar en ti, que tienes que solucionar, alguna debilidad que tienes que mejorar, pues primero intenta hacerlo por ti misma. Si no se puede, busca apoyo. Psicólogos, psicólogas, coaches. Hay gente muy experimentada ahí afuera que te puede ayudar a encontrar ese camino, que te puede ayudar a buscar y encontrar herramientas propias que tú puedes utilizar para conseguir tus objetivos. Y el autocuidado. Hablamos de dormir bien, hablamos de comer bien, hablamos de buenas relaciones, hablamos de qué es lo que te dices constantemente, esa voz interna que tienes. Ahora te pido que hagas esta tarea, no ahorita, si tienes lápiz y papel, o tómale foto a la pantalla y luego la haces. ¿Qué A quisieras trabajar primero? Si quieres trabajar el autoconocimiento, pues pregúntate, ¿cómo me veo? ¿Cuál es mi motor de vida? Si tú quieres trabajar la autoestima, encuentra eso que valoras de ti. Mírate al espejo, indaga en ti, ¿qué valoro en mí? Si quieres trabajar la autonomía, pues pregúntate cómo tomo mis decisiones, cómo me va tomando decisiones propias, yo sola, sin depender de nadie. Otras personas toman decisiones por mí o tomo decisiones basándome en experiencias negativas del pasado. Ahí de repente hay algo que sanar, hay algo que reparar. Si quieres trabajar la autogestión, pues cómo gestiono mis emociones, cómo me va. Y es un medidor muy bueno, tiene que ver con tu entorno. Tus hijos, cuando llegas, cómo se comunican contigo, tu pareja, en tu trabajo. Esto no quiere decir que seas una mala persona o estés renegando y bueno, ahora soy renegona o soy renegón y me flagelo. No, es necesario poder encontrar eso que te está frenando para ser feliz, para relacionarte bien con la gente, para sanarlo, para curarlo, para gestionarlo. Si quieres trabajar la automotivación, pues ¿qué te motiva? Mis motivaciones son externas, dependo de lo que pase alrededor para estar motivada o estar motivado. Te dejo esta tarea, estoy seguro que te va a ayudar, que te va a servir bastante. Es importante que la hagas en un tiempo que tengas libre, porque es parte del autoconocimiento y es parte también del empoderamiento. Si no te conoces, es difícil que te empoderes, que te autolideres. Muy bien, hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Los leo en el chat o también pueden levantar la mano si gustan para intervenir. Parece que hay una pregunta en el chat, Gómez. Muy bien, a ver, no veo un comentario solamente de Elia Vázquez que estaba hablando de cómo te autolideras, ¿no? O cómo te representas o cómo te ves como líder, pero no veo otra pregunta. Muy bien, vamos avanzando entonces. Este tema tiene que ver con la gestión emocional, con el proceso emocional, que también es importante para poder empoderarte, porque si no reconoces tus emociones no las puedes gestionar. Un líder o una líder que no gestiona sus emociones, pues no puede manejar, no puede relacionarse bien con el resto de personas. Básicamente no puedes empoderar. Ahora, una pregunta abierta para todas y para todos. ¿Es posible controlar las emociones al 100%? ¿Ustedes qué creen? ¿Será posible controlar las emociones al 100%? Está complicado controlar las emociones. Hay personas que te dicen, sí, controla, no sé, la tristeza con esa técnica de respiración, etcétera. Es cierto que bajas la intensidad de la emoción, pero es imposible, es muy difícil eliminar esa emoción. Dene Inca dice es difícil, es muy difícil. Yo te diría que imposible, imposible. ¿Por qué? Porque la emoción es algo que está inherente, nace con nosotros, por algún motivo está entre nosotros y tenemos que saber aprovecharlas y utilizarlas a nuestro favor, en lugar de que nos jueguen en contra. ¿Habrá emociones positivas y negativas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Existen las emociones negativas, por ejemplo? ¿O existen las emociones positivas? María Magdalena dice que sí, que sí existen las emociones negativas. Muy bien.
¿Qué emoción, María Magdalena, sería la emoción negativa? O menciona una emoción negativa. Ojo, estamos aquí para aprender, para compartir también. Acá no hay respuestas buenas ni malas. ¿Qué emoción, María Magdalena, sería una emoción negativa, por ejemplo? ¿O qué emoción a alguien más se le ocurre que sería una emoción negativa? Juan Vergara dice la ira. Muy bien. La ira puede considerarse una emoción negativa, ¿no? Es cierto. Pero yo les pongo un ejemplo que siempre pongo en los programas que doy, en los talleres que doy. Si seguramente aquí alguien tiene hijos menores, chiquitos, de 2 años, 3 años, 4 años, que los lleva al parque, ¿no? ¿Qué pasaría si tú estás con tu hijo, con tu hija, en el parque, jugando tranquilo, y aparece un loco desquiciado que se lo quiere llevar, o se la quiere llevar, a tu hija, que tiene 3, 4 años? ¿Qué haces? Supuestamente o seguramente lo que vas a hacer es defenderte, ¿no? O defenderla, intentar de que no se la lleve, hacer todo para que no se la lleve. Pero ¿con qué emoción vas a hacer eso? ¿Con alegría? ¿De repente con miedo? Pero necesariamente lo vas a hacer con ira. Entonces, acá nos damos cuenta que todas las emociones te sirven para algo y para un momento específico. Cuando una persona, una mujer, por ejemplo, que quiere liberarse, que quiere empoderarse, dice, no, hasta acá no más, ya no aguanto más, quiero que esto termine en cualquier tipo de relación, no lo hace de manera alegre. A veces lo hace con miedo, a veces lo hace con ira, pero esa ira es la explosión, es el final, es la gota que derrama el vaso de agua. Entonces, la ira sí te sirve. Lo que puede ser bueno o malo es la reacción que tiene la persona, la conducta. Acá dice Macvis, no hay emoción negativa ni positiva, son las actitudes que tomamos. Exacto. Muy bien, excelente, gracias a todos por compartir. Exacto. No hay emociones negativas ni positivas, simplemente son emociones. A veces decimos, por ejemplo, que el miedo, que la cólera, son emociones negativas. Y cuando hablamos de algo negativo, pues es algo que no tenemos que tener nosotros, que no debemos tener. Entonces rechazamos esas emociones. Y al final nos reprimimos. No queremos tener miedo, no las cuestionamos, no queremos tener cólera, ira, no sabemos, no aprendemos a gestionar la ira o la cólera. Y ahí empieza el desborde. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay emociones positivas ni negativas, simplemente son emociones. Depende de cada uno cómo las gestione, cómo las maneje, y como resultante va a haber una conducta que puede ser positiva o puede ser negativa. Muchas gracias, Magvis, gracias, Juan, gracias, María, por compartir. Mucho se habla del producto, que es el tema de las emociones. O sea, te enseñan a respirar, te enseñan a calmarte. Instintivamente, cuando te ven angustiada, cuando te ven, no sé, con mucho miedo, te dicen respira, ¿no? La respiración es una herramienta muy potente, muy efectiva para poder gestionar tus emociones. Inclusive te ayuda a relajarte, te ayuda a calmar el estrés, hasta te puede hacer dormir, te puede activar. Hay diferentes tipos de respiración que te pueden ayudar dependiendo de la tarea que quieras hacer. Pero hablamos del final, hablamos del producto, que son las emociones. Pero pocas veces hablamos de la fábrica de las emociones, que es el antes, el sistema instintivo emocional, de lo que dicen los expertos. La neurociencia se ha dedicado a investigar, a analizar esta parte de la fábrica de las emociones. ¿Por qué sentimos como sentimos? Es una pregunta válida e importante también. Entonces hay que tener en cuenta que la emoción dura 125 milisegundos para llegar a tu pensamiento y tu pensamiento reacciona en ese tiempo. 125 milisegundos es, te pido ahorita que parpadees, es la mitad del tiempo que te costó parpadear. Esos son 125 milisegundos. Entonces, ¿es posible controlar la emoción? Es imposible. Lo que puedes hacer es gestionar la conducta que deviene de esa emoción, de ese pensamiento. La emoción no llega a la razón. La razón es mucho más lenta para reaccionar. Piensas un poco, meditas y luego puedes tomar una decisión, pero la emoción hace que reacciones inmediatamente. Eso que tenerlo en cuenta. Ahora, nuestra experiencia nos condiciona y a veces es la experiencia que vivimos o la experiencia otras veces es la que nos hacen vivir.
Y los responsables, no digo culpables, es nuestro entorno, directamente nuestros padres. Cuando nos decían, cuando estábamos pequeños, apagaban la luz, cualquier cosa pasaba, te decían, no tengas miedo, por ejemplo. O no llores, no es para tanto. ¿A quiénes nos han dicho eso? O deja llorar al bebé, ¿no? Es bueno para sus pulmones, decían por ahí antes los abuelos, las abuelas. O cuando estés tranquilo o tranquila, me avisa. Que se lo... ¿Quién se lo ha dicho a su hijo alguna vez? No hagas berrinche, cálmate. Cuando estés tranquilo, conversamos, vete a tu cuarto. Imagínate llegar a tu casa, llegar, no sé, molesta o molesto, fastidiado, y que tu pareja te vea así y te diga, un ratito, no hagas berrinche. Cuando estés tranquila o tranquilo, conversamos, vete a tu cuarto. Imagínate que te dan eso de adulto. ¿Qué pasaría? De hecatombe, una guerra. Entonces, todas estas frases nos han condicionado a no sentir, nos han derivado, nos han direccionado a dejar de lado las emociones, a no reconocerlas. Ese es por un lado. Por otro lado, hay señales en canciones, por ejemplo, esa canción de Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Te invita a no llorar, te invita a no sentir, te invita a no estar triste. Ahora, está el otro extremo también que te invita a llorar, ¿no? La canción es totalmente depresiva. Pero el entorno nos condiciona al final. O estos avisos que están ahorita en boga de moda, sonríe cada instante, vive cada día, ama cada hora, disfruta cada segundo, qué agotador. Entonces reaccionamos en función al entorno, a nuestras crianzas, a nuestras experiencias. Y esa es la fábrica de las emociones, porque aquí no le ha pasado que escuche una canción y te transporta a un momento específico, que puede ser triste o puede ser alegre. ¿Pasa o no pasa? Entonces, todos esos son conductos, son cables que nos conectan a diferentes situaciones. Y por último, en la fábrica de las emociones tiene que ver cómo percibimos el mundo. Aquí, por ejemplo, viendo la imagen, ¿quién tiene razón? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Y en realidad no vemos el mundo como es, sino vemos el mundo como somos nosotros. Los coaches dicen que tenemos gafas, cada uno diferentes, de diferentes colores, y vemos en función al color de las gafas que tenemos, de los lentes que tenemos. Y eso es experiencia. Esto, por ejemplo, ahí ven al niño, perdón, al padre lanzando al niño al aire y es como lo ve el padre, ¿no? No está tan lejos el niño, no pasa nada. ¿Cómo lo ve el hijo? Está con miedo. Y esto es como lo ve la madre, ¿no? Corre peligro. Y esto no quiere decir que el papá o la mamá tenga razón, esté bien o está mal, sino hay una diferencia de percepción. Siempre la madre siempre está cuidando que se caiga, que no se rompa algo el niño, que no se haga daño. Y es así. Y es como debe ser, es la esencia de una madre. El padre, pues, es un poco más relajado, ¿no? Ahora, la percepción y las emociones lo representan como un iceberg, ¿no? Por debajo, algo que no se ve son los pensamientos. Yo no puedo ver el pensamiento de otra persona, las emociones tampoco. Sin embargo, el pensamiento y las emociones condicionan el comportamiento como se ve en la imagen. Y se ve la punta del iceberg, se ve el comportamiento, se ve las reacciones de las personas. Por ende, el performance de la gente. Cómo te conduces, cómo te comportas día a día. Y este es el proceso emocional. Hay un estímulo, percibimos algo que pasa alrededor. Luego viene la emoción y como resultado viene la acción. Pero aquí en esta parte, entre la emoción y la acción, podemos tomarnos un respiro y empezar a pensar cómo reaccionar. Y eso es difícil, sí, es complicado. Estamos hablando que la emoción toma 125 milisegundos para poder generar un impacto en ti. Sin embargo, con práctica puedes lograr hacerlo. Práctica en respiración, práctica en meditación, la práctica que te va a ayudar a poder reaccionar mejor ante diferentes emociones. Y acá tenemos distintas emociones que ahora vamos a repasar muy rápido, de hecho que las conocen, el miedo, la ira y la tristeza, la alegría. Y hay una diferencia entre emociones y un estado emocional. Un estado emocional es algo que se mantiene en el tiempo. La emoción es algo que dura segundos. La única emoción, según los expertos, que sí dura buen tiempo es la ira, la cólera, que puede durar hasta 27 minutos en el cerebro, en tu pensamiento. ¿Por qué? Porque tu cerebro constantemente está recordando, me dijo, y hubiera dicho, y me hizo, y me dañó, etcétera, etcétera.
esa emoción puede durar bastante, pero el resto de emociones dura poquísimo. Ahora, hay que saber identificar si yo tengo un estado emocional específico o si llega la emoción y luego se va. Por ejemplo, el miedo. En una intensidad mínima será temor, en una máxima será pánico, pero es del momento. Pero si se mantiene en el tiempo, puede convertirse en angustia, paranoia, desconfianza. Igual la ira. Si se mantiene en el tiempo, pues puede ser convertirse la persona en una persona irritable, agresiva. La tristeza, que todo el mundo puede sentir tristeza, puede sentir una tristeza por una pérdida, por ejemplo. Sin embargo, si se mantiene en el tiempo, puede llegar a convertirse en depresión. Entonces, te invito a que analices, te veas un poco adentro y te preguntes, ¿con qué emoción me levanto cada día? ¿Con qué emoción me acuesto cada día? Porque si se repite todos los días, posiblemente estés en un estado emocional que no te convenga, o de repente sí. Entonces, cerrando el tema de las emociones, no hay emociones buenas ni malas, las emociones son pasajeras, pasan segundos. Hay una diferencia entre emociones y estado emocional. Las emociones guían nuestro comportamiento. Por eso es importante saber utilizar esas emociones a nuestro favor. No funciona ignorarlas, no funciona esconderlas, porque nuestra cara nos delata al final. Por ahí dicen que yo no digo lo que pienso, pero mi cara tiene subtítulos, ¿no? Entonces tu lenguaje corporal habla por ti. Y es así. A veces no dices nada, pero tu cara lo dice todo. Y eso me pasa a mí, por ejemplo. Entonces, esto también te lo dejo de tarea, que es importante para el autoconocimiento. Ante cada emoción que hemos visto, hazte estas siguientes preguntas. Escoge una emoción, la que tú creas que siempre tienes o siempre sientes. Por ejemplo, la ira o la tristeza. Entonces pregúntate, ¿cuál es mi relación con esta emoción específica? Si fuera la tristeza, ¿cuál es mi relación con la tristeza? ¿Qué tan triste me he sentido cuando era chico, cuando era niño, cuando era joven? ¿Qué pasó en mi infancia o mi adolescencia? ¿Por qué siento esta tristeza a veces? ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando siento esta emoción? Se me hace un nudo en la garganta, me da ganas de, no sé, gritar, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, me duelen los brazos, me fastidia el estómago. Siempre la emoción, si se mantiene en el tiempo, se vuelve un síntoma también. ¿Cómo actúo ante esta emoción? Cuando tengo ira, grito, levanto la voz, mi cara cambia. Cuando tengo tristeza, ¿cómo hablo? ¿Cómo me desenvuelvo en mi entorno? ¿Cuándo me sirve esta emoción y cuándo no me sirve? Eso es importante determinar. ¿Cuándo te puede servir la ira, por ejemplo, y cuándo no te puede servir la ira? Y esto es regulación emocional. Por último, pregúntate, ¿cuál es la emoción que te gobierna? Aquella que no puedes dominar, porque esa es la primera que vas a tener que trabajar para poder ser líder, para poder empoderarte. Y es un trabajo arduo, no es un trabajo de un día. Esta charla, no pretendo yo con esta charla cambiarte la vida de un momento a otro. Sin embargo, puede ser el primer paso para poder observar, indagar, ocultar dentro de ti, verte, analizarte y conocerte sobre todo. ¿Y por qué es importante todo esto en el empoderamiento femenino y juvenil? Porque en el trabajo, en lo laboral, uno tiene que saber gestionar las emociones para poder relacionarte con el resto de personas. Hay un estigma que se le atribuye a la mujer de emocionalidad, ¿no? Está muy emocional, por algo será, etcétera, etcétera. Sin perder tu esencia, porque es cierto que la mujer es un poco más emocional que el hombre, o más bien representa malas emociones, o se le notan malas emociones que al hombre, porque a nosotros nos han enseñado a reprimirlas. Sin perder tu esencia, gestionar muy bien tus emociones, para poder relacionarte bien con la gente, con tu entorno, para poder liderarte y liderar al resto. Entonces, ¿cómo te ayuda esto de la inteligencia emocional y el autoconocimiento en el trabajo? Desarrolla confianza, tienes resiliencia ante los desafíos, porque sabes que puedes, porque tienes la fuerza, la fortaleza, porque conoces tus fortalezas. Tomas decisiones asertivas, sabes tomar decisiones. Nos predispone a no desviarnos de nuestros proyectos, a enfocarnos, mantenernos ahí en el camino hacia el objetivo. Nos ayuda a comprender a los demás también, a entenderlos y a entendernos también. Y nos permite desarrollar esos dotes de liderazgo, esas cualidades, habilidades de líder, lideresa que necesitamos todos y todas. Herramientas que tenemos para poder gestionar bien las emociones. Técnicas de autoconocimiento, que por ejemplo estas preguntas que hemos hecho
de autoconocimiento, autoliderazgo, de gestión emocional. Son técnicas para conocer. Y fíjese, son solamente preguntas. Es algo que parece tan sencillo, pero a veces se nos complica responder. Establecer límites saludables es importante, no solo límites al resto de personas, sino también límites a nosotros mismos, hasta dónde podemos llegar. Y prácticas de mindfulness y gestión del estrés, que básicamente es meditación, relajación, respiración saludable, consciente. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta, alguna intervención? Me gustaría leerlos o escucharlos. Tenemos claro que las emociones no son buenas ni malas, no podemos reprimirlas ni esconderlas, porque nuestro cuerpo, nuestra cara nos delata. Es importante gestionarlas para que nuestro cuerpo también hable a través de la imagen que proyectamos. Muy bien, pasamos al siguiente tema, que es la marca personal y propósito. Han escuchado seguramente de la marca personal, que es eso que básicamente te diferencia del resto de personas. No necesariamente la marca personal es esa foto impresionante, espectacular que tienes en LinkedIn, o esa descripción tuya que tienes en las redes sociales, sino cómo te relacionas con el resto de personas, cómo te comunicas. Y eso tiene que ver con tu lenguaje corporal, tu mirada, cómo manejas y gestionas tu voz delante de las personas. Y se nota la amabilidad, se nota el empoderamiento a través del cuerpo, de la voz, de tu lenguaje corporal. Y también la marca personal tiene que ver con esas cualidades, valores, habilidades y la experiencia profesional que tienes. Ahora, para los jóvenes que están recién entrando a la experiencia laboral, que recién tienen poca experiencia laboral, es un reto. ¿Cómo hago yo para demostrarle al empleador, la organización, de que realmente puedo hacer el trabajo, puedo cumplir con las tareas? Y ahí tiene que ver con el autoconocimiento, con cómo me desenvuelvo, con mi autoconfianza, con cuánto yo puedo asumir de responsabilidad, por ejemplo. Eso es lo que marca y te diferencia del resto. Ahora, el propósito es lo que decía al inicio, ¿no? Es como una mesa con 4 patas. Si una pata falla, estamos en problema. Y el propósito tiene que ver con esto. Primero, y si quieres apúntalo, porque esto yo lo hago en trabajos de coaching bastante. De poder definir eso que te gusta, porque a veces haces un test vocacional, por ejemplo, te sale, bueno, quiero ser doctor, excelente. A la mitad de la carrera me salvo. Quieres ser comunicador, a la mitad de la carrera también me salvo. Y tienes derecho a cambiar de opinión también. Sin embargo, lo preocupante es cuando llega el momento después de 5 años, 10 años, te levantas y no quieres ir a trabajar. No quieres hacer lo que estás haciendo en ese momento. Para eso tienes que encontrar tu propósito aquí en la vida. Y se compone de estos 4 puntos, que son los pilares para encontrar tu propósito. Primero, lo que amas hacer, que es lo que te encanta hacer. Ahora, no necesariamente lo que te encanta hacer, en eso seas bueno. Por ejemplo, a mí me gusta tocar guitarra, pero difícil que alguien vaya a verme o que puedan decir, ah, Rome, qué bueno que es tocando guitarra. Primero, lo que amas hacer, es lo que te gusta hacer, lo que te encanta. Segundo, en qué eres bueno, cuáles son tus talentos. Probado, que la gente te diga, mira, eres bueno en esto, eres buena en esto. Tercero, por lo que te podrían pagar, porque al final, hacer todo gratis, tienes una familia que sustentar, tienes, no sé, estudios que pagar, tienes cosas por hacer. Tiene que ver también con lo económico, que no lo es todo, es una parte solamente. Y por último, lo que tú crees que el mundo necesita, que eso tiene que ver con la vocación. Entonces el propósito se compone de estos 4 puntos, de estos 4 pilares, lo que amas hacer, tus talentos, cuáles son tus talentos, en qué eres bueno, en qué eres buena, por qué te pueden pagar por hacer qué, y lo que tú crees que el mundo necesita. Tiene que ver con pasión, tiene que ver con profesión, tiene que ver con vocación y también con una visión de vida. Tómale fotos si quieres y trabájalo. Es importante que lo trabajes para poder encontrar tu propósito, porque eso te permite mantenerte en el camino y no salirte. Mucha gente que piensa que sabe lo que quiere, al final se sale constantemente del camino. Y eso te permite también elegir en qué empresa yo puedo trabajar, qué empresa está alineada con mi propósito, con mi visión de vida, con mis valores. Es también importante eso, escoger tú la organización donde vas a trabajar. Y para eso tienes que tener autoconfianza, tienes que tener autoliderazgo, tienes que estar empoderada. Ahora, la marca personal es eso. Yo te invito a que te hagas estas preguntas. ¿Cuáles son mis habilidades, fortalezas y competencias probadas,
que hayas hecho algo y te han dicho, mira, qué bien lo haces. No solo lo que te gusta. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Y qué me hace única o único? ¿Qué es lo que me diferencia del resto? Contestando estas tres preguntas vas a encontrar tu marca personal. Eso que te diferencia de todo el mundo. Eso que tú puedes aportar. Ahora, ¿qué recursos tenemos para todo esto? Para empoderarte, para tener autoliderazgo, para gestionar bien tus emociones. Hay algo que se llama el triángulo del bienestar, que se compone de estas tres partes. Factores fisiológicos, dónde pones el foco y el diálogo interno que tienes. ¿Qué es lo que te dices constantemente? Lo fisiológico tiene que ver con el descanso. Recuerden lo que mencionamos hace un momento, el autocuidado, que tiene que ver con el autoliderazgo. La alimentación, importantísimo, y el ejercicio que haces. Sí, es difícil hacer ejercicio, te da flojera y tal, pero te das cuenta que a medida que vas avanzando en el ejercicio, te va dando más energía. Y eso es empoderamiento. Tú ves a todas las speakers, los speakers que salen en redes sociales, cada vez están con mejor cuerpo, mejor ánimo, mejor semblante. ¿Por qué? Porque tienen que demostrar eso, tiene que reflejarse en ti también. Eso es empoderamiento. Y eso tiene que ver con descanso, alimentación y ejercicio. La otra parte del triángulo es, ¿qué crees que puedes controlar? Las palabras de los demás. A veces pensamos que podemos controlar las ideas de los demás, o los errores, los sentimientos, las consecuencias de las acciones de los demás, las propias acciones o las creencias. Y pues no podemos controlar esto. Hay gente que yo conozco que sale a la calle y reniega porque sale sol, o reniega porque hace frío, o reniega por el tráfico. Son cosas que no podemos controlar. Las cosas que sí podemos controlar es nuestras palabras, las consecuencias de nuestros actos, mi conducta, el esfuerzo que le pongo a las cosas, mis acciones, mis errores, mis ideas. Eso sí. Entonces, si pones el foco en lo externo, es muy difícil que te empoderes, porque te vas a frustrar, te vas a angustiar, te vas a frustrar. Es desgastante pensar que puedo controlar algo externo. Es muy desgastante. Y por último, el diálogo interno. ¿Cómo me trato? ¿Me trato con cariño? ¿Me tengo paciencia? ¿O estoy constantemente diciéndome que tonta, porque confiaste, porque lo hiciste, porque no fuiste, porque no hiciste, o porque sí hiciste? ¿Cómo me trato yo? ¿Qué me digo a mí misma, a mí mismo constantemente? ¿Qué me digo cuando cometo un error? ¿Me castigo, me flagelo? ¿Y qué percepción tengo de mí? ¿Por qué es importante esto? Porque como tú te tratas, lamentablemente, si te tratas mal, te van a tratar mal. Cuando tú te quieres, te van a querer. Es así. Por eso partimos por el autoconocimiento, el autoliderazgo. Todo lo que tiene que ver con uno mismo, para poder enfrentarte al entorno, para poder empoderarte. La respiración consciente no es otra cosa que respirar profundamente y te ayuda muchísimo a gestionar las emociones, a tranquilizarte, a energizarte a veces también, a poder descansar bien. Seguramente la han escuchado. Y es respirar con el diafragma, respiraciones profundas. Después van a haber un cuestionario, en ese cuestionario, y seguramente le vamos a pasar información también. Voy a dejar todo detallado de cómo uno respira conscientemente, que esto te ayuda tremendamente para meditar, relajarte, antes de una reunión, antes de una entrevista de trabajo, antes de un evento importante. Yo recomiendo siempre respirar. 1 o 2 minutos hace una diferencia tremenda en cómo te comportas, en cómo reaccionas, en cómo ves el mundo, inclusive, cómo articulas tus palabras, cómo te desenvuelves corporalmente. Eso es importantísimo para el empoderamiento. Es una herramienta muy, muy potente. Y por último, ¿cuáles son los retos, ya hablando de recursos humanos o organizaciones, ante este empoderamiento, este desbalance de equidad, desigualdad que tienen lamentablemente algunos sectores todavía, las mujeres y los jóvenes? Pues primero, implementar políticas de igualdad de género y diversidad. Es importante también, seguramente acá hay muchas personas de recursos humanos, saber dónde estoy trabajando, en qué lugar estoy, cómo es la cultura de esta organización. ¿Realmente hay políticas de igualdad de género o diversidad? ¿O las puedo construir? ¿Me permiten a mí construirlas? Por ejemplo, ofrecer programas de capacitación y desarrollo inclusivos. Eso significa traer a alguien de afuera o yo que estoy capacitado o capacitado a hablar de eso constantemente frente a los colaboradores. ¿Para qué? Para que sea costumbre, para que sea parte de la cultura de la organización. Crear una cultura inclusiva, establecer canales y denuncias y apoyo.
Eso obviamente anónimo. Yo trabajo en lugares como bancos, por ejemplo, donde habían canales, habían un teléfono donde tú podías llamar y quejarte, denunciar algún evento que tiene que ver con la vulneración de derechos. Es importantísimo eso porque eso te mapea y te da diferentes señales de cómo está la organización en ese momento, cómo se está tratando a la gente, si la gente está contenta realmente, no está contenta, cuáles son las quejas. Levantando esas quejas, esas denuncias, puedes hacer algo. Puedes poner el ojo o enfocarte en alguna persona o sector o área y empezar a investigar más. Evaluar y monitorar el progreso de todo lo que estás haciendo y promover la transparencia y la rendición de cuentas. Transparencia al momento de hablar, que todo sea horizontal. Pero cerrando este tema, es importante que entiendas que el empoderamiento tiene que también que ver, o sea, no solamente con levantar el puño y levantar tu voz, que eso también es bueno, pero también tiene que ver con cómo tú mejoras tu argumento, cómo tú mejoras la forma de decir las cosas. Y eso tiene que ver con cómo te comunicas. Y con cómo te comunicas tiene que ver con cómo gestionas tus emociones. Y cómo gestionas tus emociones tiene que ver con cómo te autolideras. ¿Cuánto te conoces para poder ser una mujer o un joven empoderado? Recuerda siempre que tú eres la persona más difícil que te tocará liderar. ¿Por qué? Porque es un reto enfrentarte, mirarte al espejo y empezar a detectar estas cosas que tienes que trabajar. Muy bien, eso ha sido todo por mi parte. Igual me quedo con ustedes para poder escucharlos o leerlos. Es un tema muy interesante que da para más. Una hora, como han visto, queda chico, queda chica la hora. Sería muy interesante tener otros encuentros así para abordar otros temas, porque el empoderamiento también tiene que ver con creencias limitantes, tiene que ver con cómo manejo yo la comunicación, verbal y no verbal, hasta cómo miro. O sea, aquí no tiene una mamá, por ejemplo, que con la mirada nomás te neutraliza y te desconecta de todo. Entonces tiene que ver con eso. Es un conjunto de cosas que no nos alcanza el tiempo, lamentablemente, para tocar todo. Muy bien, Alberto. Eh, Chicos y chicas, si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, es momento de poder participar, intervenir. Estoy seguro que por ahí alguien quiere decir algo, quiere mencionar, o de repente contar alguna experiencia también. Eso es muy gratificante y enriquece también esta conversación. Gracias, Rommel, de verdad que gracias por tu tema, muy, muy interesante, muy importante, en verdad. Mucha información que nos va a ayudar a fortalecer nuestras buenas prácticas de inclusión. Particularmente me estoy llevando buen material. Vamos a compartir el material, le vamos a dar una constancia y participación a cada uno de los participantes. Y bueno, no sé si alguien de repente por el chat me dice que desea hablar, contar una experiencia para poder habilitarlo, ¿no? Sería importante. Por aquí, Alberto, Juan Vergara estaba preguntando cuáles técnicas se pueden usar para gestionar emociones. Y la técnica, mi querido Juan, la que mejor funciona es la técnica de la respiración. No solo en el momento que está pasando la emoción, es decir, yo he visto personas que, por ejemplo, llega la ira, llega la cólera, llega la tristeza y respiran. Es bueno, te va a calmar, pero si tú de esto haces un hábito, respiración consciente en la mañana, respiración consciente en la noche, vas a darte cuenta cómo tu vida empieza a cambiar, porque la respiración desintoxica, la respiración hace que se oxigene más tu cerebro, tus músculos, la respiración te ayuda a poder tomar inclusive mejores decisiones, te calma, te ayuda con la angustia, te ayuda con el estrés, con varias cosas. Entonces, es algo tan sencillo y sobre todo gratis, que es un pecado no aprovechar. Eso es el tema de la respiración. La respiración, importantísimo, Juan. No solamente en momentos críticos, sino en todo momento, ¿eh? Y hacer un hábito de esto de la respiración. ¿Alguien más que quiera intervenir, que quiera consultar? Hay una pregunta más en el chat, me parece. Aquí dice Juan, estoy de acuerdo con eso de que la persona más difícil de liderar es uno mismo, así es, porque uno se acostumbra a ver las cosas de los demás, pero no de uno mismo, exacto. Exacto, a veces dependemos también de la motivación del resto. Si alguna persona no te dice, oye, qué buen trabajo, te bajoneas. No digo que no sea importante, ojo, si eres líder, motivar a tu equipo, motivar a la gente que está a tu alrededor. Sin embargo, la motivación principal, la más poderosa, es la que tienes tú dentro. Y tiene que ver con tu propósito, por qué haces lo que haces, por quién haces lo que haces también. Excelente, Juan, muchas gracias por compartir. ¿Alguien más? Bien,
Sí, si hay alguien más, por favor, a través del chat, ¿no? Y podemos resolver las preguntas. ¿Sí? Y si no hubiera más preguntas, damos por clausurado esta, este taller de inclusión laboral. Recuerden que todos los jueves de 4 a 5 tenemos, ¿no? Los talleres de inclusión laboral. Así que están invitados cordialmente todos los jueves. Esto va hasta el 27 de junio. Así que, por favor, participen. El tema de diversidad, el tema de equidad, el tema de integración, es algo que nos va a ayudar bastante. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Entonces voy a pausar, detener la grabación